Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Robert Louis Stevenson que se llama Doctor Jekyll and Mr. Hyde. Robert Louis Stevenson fue un escritor, novelista, cuentista, poeta y ensayista británico, nacido el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia, y muerto a los 34 años en Samoa el 3 de diciembre de 1894. Él es una figura central de la literatura del siglo XX, puesto que hizo novelas como La Isla del Tesoro, que le gustaba mucho a Borges, dicho sea de paso, El Pirata, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, El Ladrón de Cadáveres, El Diablo de la Botella, muchas otras novelas de terror y, bueno, como fantásticas. Él es un claro ejemplo de que no hay que hacer mucho para lograr trascender. Basta con hacer una buena obra como esta. Y bueno, antes de empezar a describir la obra, solo quería decir algo que menciona en la introducción, que en realidad en una conferencia, un tal Vladimir Nabokov, y dice que esta historia es como un reflejo de la personalidad misma del escritor, puesto que perdería su rostro. Y dice aquí que hay um, un vínculo temático curioso entre el último episodio y la vida de Stevenson, en la vida de Stevenson y las transformaciones llenas de fe en en su más maravilloso libro. Um, es difícil hablar de este libro, puesto que, bueno, está tan, pero tan ah, inserto en la cultura y en el inconsciente colectivo que para nosotros, lectores modernos, um, es decir, que ya han pasado como varios filtros de lectura, um, y bueno, como que tenemos ciertos referentes debido a figuras como la de Borges, es difícil, como decía, pues disociar a ambos personajes. O sea, ya desde que empezamos a leer, o sea, yo antes de empezar a leer este libro ya sabía que Doctor Jekyll era Mr. Hyde. Sin embargo, ese no es el caso en, pues, los demás lectores, o sea, en los lectores de la época. Y eso, pues, no es una obviedad, puesto que pues también implica ciertas estrategias narrativas para la construcción de esta historia, o bueno, de este libro. Em, Antes de abordar como las estructuras, o bueno, la forma en la que esta novela está planteada y cómo está narrada, solo quería recordar que lo que, bueno, dicen aquí en la contraportada, es decir, que pues Doctor Jekyll, de hecho hay un pasaje, no recuerdo en qué página, pero hay un pasaje donde Doctor Jekyll es descrito como el papá de Mr. Hyde, o sea, como el que lo controla y evita que pues solo lleve a cabo su santísima voluntad, ¿no? Y Hyde pues como el hijo desobediente. Y bueno, o sea, yo puede que esto que esté diciendo suena un poco burdo, pero pues aquí nos dicen que es un antecedente o siente un precedente a las ideas del superyo y del ello de Freud, porque bueno, o sea, cuando aparece esta novela, pues aún no se había como desarrollado ese concepto del ego, el superego y el ello. Ich über ich un es, a ver, la novela es de, cabe mencionar, el año 1886, o sea, cuando Stevenson tenía, ¿qué dije? ¿En qué año dije que nació? O sea, tenía veintitantos años, porque se murió a los 34, eso es también increíble, ¿no? No, bueno, es póstuma, o sea, ni siquiera la vio, pero... em,
No, no, no es póstuma. Se murió a los 44 años y él tenía 36 cuando se publicó esta novela. Entonces, bueno, el que narra la novela en realidad no es ninguno de los protagonistas, o sea, no es ninguno de los dos personajes cuyos nombres están en el título de la novela, sino un abogado que se llama Utterson, que es allegado de Dr. Jekyll. El abogado sospecha porque en algún punto Jekyll le pide que cambie su testamento. Bueno, le da un testamento en el que el heredero principal de toda su fortuna es un tal Mr. Hyde, alguien que nadie conoce, pero es que ahí es donde pues digo que salta a la vista la dificultad para leer este libro hoy en día, porque nosotros ya sabemos que Mr. Jekyll y digo, Mr. Hyde es Dr. Jekyll, pero o sea, al leer la novela, pues eso es algo que pues, no se sabe, o sea, es un desconocido, o sea, como un vago, bueno, no vago, pero pues con una apariencia, cuya apariencia le causa aversión a la mayoría de la gente que se cruza con él. Y o sea, esa extrañeza es algo que pues se perdió. O sea, ese es el precio de el éxito. O sea, de pues que tu historia esté tan, pero tan como asimilada en la cultura occidental. Y pues, am, sin embargo, hay como pues un planteamiento que nos va llevando poco a poco hasta las transformaciones y a pues algo que es un poco más psicológico. O sea, no, no solo es como una estrategia narrativa para una novela fantástica o de terror, que también tiene mucho de eso, pero también como que el planteamiento principal es de Jekyll, y eso pues ya después con otro recurso narrativo pues nos explica que es pues una confesión que ya es como para el final del libro, pero o sea, antes, digamos, Jekyll y Hyde, bueno, más bien nadie sabe quién es Hyde, y o sea, poco a poco van viendo que es alguien bastante desagradable, no solo como a la vista, sino cuya personalidad también es bastante nefasta. Y am, cuando se levantan ciertas sospechas, es cuando pues lo ven como haciendo cosas raras o bueno, introduciéndose en el laboratorio de Jekyll. Y antes, Jekyll ya había advertido que pues él, es decir, Hyde, iba como a frecuentarlo. Pero am, lo que es interesante también es como la premisa, digamos, o sea, ya, bueno, va a haber un punto de quiebre en la novela, que es cuando, o sea, como aquí en la portada, no sé si alcancen a ver, o sea, hay un momento en el que el poder, o sea, es lo que toma Jekyll, que aún no, o sea, ya cuando lleguemos a ese punto, se nos dirá como qué es, o sea, no tanto qué es lo que toma, sino por qué y, o sea, qué es lo que sucede en realidad. Pero hay un momento en el que como que se desarrolla la imagen monstruosa de Hyde porque agarra a bastonazos a un señor que es bastante respetable en el lugar donde viven y pues todo el mundo empieza como a perseguirlo, ¿no? Empieza su persecución tal cual. Y es ahí donde pues la dificultad empieza porque pues em, Jekyll tiene que huir. Y él ya había anticipado eso, más o menos, o sea, y es entonces que pues manda ese testamento y además, o sea, le pide un favor a otro colega, doctor, que, o sea, todo es como es como un secreto, todo está como bien planeado estratégicamente, porque lo que hace Jekyll es dejar cartas a sus allegados, a sus conocidos, para que en caso de emergencia, digamos, las abran y vean como qué es lo que está pasando hasta cierto punto, ¿no? Porque nadie conoce la verdad como nosotros, que no hemos leído el libro. Um, y bueno, o sea, lo que hace es por una razón. Lo que hace es tomar una droga que
es como el alcohol más o menos, o sea, como que le da cierta fuerza física, hace que se desinhiba y que haga cosas de las que nunca, o sea, las que nunca se atrevería si estuviera sobrio. Y en realidad, la idea, y esto también lo decía Nabokov, de hecho hay como hasta un esquema, porque en realidad la idea que Jekyll quiere como llevar a cabo con sus experimentos y con, digamos, la creación de Mr. Hyde es imposible, porque lo que trata de hacer es básicamente sacar todo lo malo que tiene adentro y depositarlo como en una cierta como em, temporalidad o pues sí, como durante un cierto periodo para que pues solo, o sea, cuando esté sobrio, solo sea como conscientemente bueno. Eso también, como decía, tiene una carga psicológica importante porque pues es básicamente asumir que además de ser conscientes, también somos inconscientes, ¿no? O sea, en toda la amplitud de la palabra, o sea, en todo, en el largo sentido de la palabra, porque o sea, la inconsciencia o el inconsciente no solo es como nuestros deseos, o sea, no solo como que constituyen nuestros deseos más profundos, sino que también pues tiene una carga pues de maldad o de inmoralidad, ¿no? O sea, porque pues el inconsciente es como un animal, o sea, no conoce como de límites y de convenciones morales. Entonces, eso es al mismo tiempo lo que trata de rechazar, pero pues lo que hace que, digamos, como que se vuelva adicto a esta cosa que se toma para como poder como em, sacar o soltar como esas energías como malvadas, por decirlo así. Y el problema es que, pues como con cualquier droga, pronto Dr. Jekyll se vuelve pues más resistente y tiene que tomar dosis más grandes y además hay como efectos secundarios como pues en lugar de como cobrar fuerza, perderla y pues como perder como su físico y sentirse aún más débil y tener que tomar como una dosis más grande. Todo eso, o sea, como que sucede hasta que pues están persiguiendo a Mr. Hyde y pues terminan encontrándolo en su laboratorio y pues huye. Y en ese momento es cuando hay como otra vez esta estrategia de como abrir una carta y como seguir una premisa que el Dr. Jelky ya había anticipado para que pues como que más o menos entiendan como qué era lo que estaba pasando con él. Y ya al final, o sea, cuando digamos agarran a Mr. Hyde, él está confesando que pues su intención o digamos esa ambición que tenía de librarse de todo lo malo que tenía dentro, pues le jugó en contra y ahora en lugar de haber perdido como esa parte malvada, en lugar de haber perdido a Mr. Hyde, lo que perdió fue como la conciencia, o sea, como a su parte más como de super yo, o sea, como algo que controla los impulsos y ¿cómo se llaman estos? Tribe, las pulsiones. Entonces, al final es como si muriera y eso es como a lo que se refería con los ecos que tiene como con el mismo autor, porque um, es un poco como perderse lo que le sucedió a Stevenson al morir en Samoa, bueno, al menos según Nabokov, y es en ese momento, o sea, como es esa metáfora entre perderse, o sea, o perder la propia identidad y morir, que pues al final de la novela como que se está equiparando, porque si dejas de ser tú, en cierta forma, aunque tu cuerpo siga vivo, pues ya moriste. Y bueno, o sea, ya acabo de darle en toda su madre a la novela, pero creo que, bueno, no, o sea, hay muchas cosas de las que no hablé, o sea, como de la construcción y de cómo, pues sí, se nos va llevando hasta ese punto culminante en el que vemos cómo Hyde se transforma en Jekyll o viceversa.
que pues es como lo que hace que valga la pena, porque pues a final de cuentas es como una novela de misterio, bueno, como fantástica. Entonces eso tiene como ciertas, o sea, es una construcción que necesita de ciertas premisas para como lograr ese efecto de como impresión. Aunque, como ya había dicho, esa impresión pues se pierde porque ya tenemos el referente cultural de Doctor Jekyll y Mr. Hyde, como las dos caras de una misma moneda. Pero bueno, sigue valiendo mucho la pena, por lo que lo recomiendo. Y pues si les gustó este video, pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden compartir mis videos, igual estoy en Instagram. Nos vemos pronto.